¿No? Sí. Vale. Vale, pues estas sesiones en el track de Scottish Summit, pues extendiendo Dataverse con Azure Functions, vamos a ver un poco lo que os comentaba, ¿no? De cómo vamos a extender el Dataverse con todas las nuevas funcionalidades que tiene. Bueno, nuevas, ya vienen de tiempo, pero bueno, estamos utilizando Azure Functions para muchísimas de cosas, ¿no? Y bueno, sobre todo el orgullo de poder tener un track en español en el evento en el Scottish Summit, que es uno de los eventos de comunidad más grandes que hay en el planeta ya. Y nada, agradecer un poco al trabajo que están haciendo todos los organizadores, como, bueno, Juana y Natalia en este track español, pero también Mark y toda la gente que estuvo ayudando, los mentores y bueno, los sponsors y toda la gente que hace que podamos hacer este tipo de eventos, que la verdad es que es de agradecer. Obviamente también muchísimas gracias a los sponsors, como siempre. Esto, bueno, es importante también de cara a la calidad del evento, de cara a que todo salga perfecto, bueno, la calidad con la que se graban las cosas, que se transmite y demás, pues requiere también una cierta inversión. Y bueno, nada, gracias a todos los sponsors, que en este caso son estas empresas que aparecen aquí, que apoyaron al evento desde Escocia en este caso, pero bueno, para todas las sesiones que estamos haciendo, ¿vale? En primer lugar voy a intentar presentarme. Yo soy Demian Raskovan, soy CTO en AXA Azure y lidero el equipo de CRM y Power Platform o Customer Engagement, como se llamaba anteriormente, y Power Platform, todo el área que cuelga del Dataverse. Soy MVP también desde hace 8 o 9 años. Y bueno, la verdad es que, bueno, participo en temas de comunidad desde hace mucho, en blogs, en charlas, en organizar eventos también, que ahora también estamos organizando un nuevo evento para este año, como todos los años. Y bueno, la verdad es que temas estos comunitarios creo que son muy positivos creo que para todos. Al final, el colaborar en un evento de este tipo, primero que fortalece el conocimiento de cada individuo, de cada speaker que participa en este tipo de eventos. Por otro lado, ayuda a otros a dar ideas o a compartir experiencias que puedan valer y que puedan, no sé, inspirar o ayudar a otros. Obviamente estos eventos no son formativos como tal, no es una formación, sino son más de compartir experiencias y bueno, y también obviamente a las empresas que sponsorizan y bueno, y al propio Microsoft, obviamente, que al final genera un montón de contenido en la comunidad para que todo el mundo pueda generar. Entonces, a mí personalmente me genera mucho placer el participar en este tipo de eventos y bueno, en AXA Azure también fomentamos mucho que la gente pueda participar en este tipo de eventos y que lo fomente, ¿vale? Entonces, tengo pocas PPTs, la verdad. Quiero que la sesión sea muy práctica. Vamos a estar viendo Visual Studio y demás. Y va a ser un poco de trasteo, como quien dice. Pero, bueno, una pequeña introducción, simplemente por si alguien no los conoce del todo bien. El saber lo que son las Azure Functions. Las Azure Functions, al final, son como una especie de trozos de código que tenemos en la nube que... Creo que este GIF animado que encontré en la página de Azure lo explica muy bien. Hay primero un trigger, luego hay un trozo de código que puedes utilizar parámetros de entrada, objetos de entrada y objetos de salida y finalmente pues sale un enlace de salida. Entonces, básicamente creo que esta imagen resume muy bien lo que es las Azure Functions. A la izquierda tenemos un montón de desencadenadores. Los que yo normalmente o tradicionalmente utilizo son los de un Service Bus, por ejemplo, cuando alguien quiere enviar o hacer un mensaje, enviar a otro sitio, pues dejan una cola de un Service Bus, un JSON, por ejemplo, un texto y a partir de ahí pues lanzas una function que haga algo en otro sitio, como una sincronización un poco asíncrona, pero bueno, casi en tiempo real puede funcionar muy rápido. Yo suelo usar mucho el Service Bus. Suelo utilizar también esta que aparece aquí como HTTP Webhooks para poder conectar un poco más en tiempo real, usarlo como un mini servicio, bueno, como un servicio en la nube para poder conectar con otras cosas. Vamos a ver algún ejemplo aquí luego. También utilizo el temporizador, es decir, si quiero dejar un trocito de código que haga un update, que haga una consulta y que haga algún tipo de tarea repetitiva o rápida,
en la nube, podemos utilizar un temporizador y dejarlo ahí ejecutando cada 5 minutos, cada hora, cada 5 horas o lo que sea. Y ese también lo suelo utilizar bastante. Y el último también es el de Blob Storage, que bueno, al final lo que te permite es, cuando se deja un fichero en un Blob Storage, pues disparar una función de forma automática, por ejemplo, para mover un fichero, para procesar un fichero. Imaginaos que dejamos ahí en un Blob Storage un JSON con datos que vienen desde otro sitio y queremos integrarlos con Dataverse o enviarlos a otro sitio, pues también se pueden utilizar para eso. También, en algún caso, también he utilizado CosmoDB como creación, cada vez que creo un registro en CosmoDB que lance una función. Bueno, esos son los que suelo utilizar yo, pero bueno, hay un montón más. Hay de Colas, hay de SendGrid, bueno, hay un montón más, ¿vale? Entonces, bueno, estos son las funciones. Al final lo que te permiten es generar esas funciones de forma ágil y rápida, ¿vale? Y finalmente lo que tenemos, las funciones se pueden o bien desarrollar en el código directamente en el portal de Azure. Esta pantalla es un poco vieja, pero ahora lo vamos a ver. O se pueden desarrollar también en Visual Studio. En este caso, lo que vamos a ver luego también es un ejemplo de cómo crearlo en el propio portal o de cómo generarlo en el propio Visual Studio Code, que es como lo vamos a ver luego, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene Azure Functions con respecto a otras cosas que teníamos antiguamente como servicios tradicionales? Pues lo primero es que es muy fácil de desarrollar. Es decir, si tú tienes que ejecutar un trocito de código que haga un cálculo, una integración, una llamada, una validación, lo que sea, es muy fácil. Simplemente tienes que enfocar en el trocito de código que te interese y ponerlo en marcha y ya está, ¿vale? No hace falta mucho más. Lo otro también es que se puede desplegar en minutos, incluso se puede integrar con DevOps para poder hacer integración continua, muy rápida, muy ágil, muy sencillo. También, de forma estándar, se sincroniza con App Insights, con lo cual podemos directamente pues, tener las trazas de cómo se van ejecutando. Muchas veces lo que se pierde en las Azure Functions, si vas haciendo trocitos de código que se van llamando entre sí o que van dejando temas en Service Bus y quieres tener un traqueo de cómo han ido las llamadas, con App Insight podrías enganchar todo ese flujo de ejecución y tener como una lógica de entre todas las funciones que tiene de lo que va ocurriendo y poder hacer trazas de cómo ha ido la llamada, desde que entró hasta que salió, pasando por muchas funciones intermedias, ¿vale? Luego también, que es muy fácil de depurar. De hecho, vamos a ver un ejemplo luego cómo de Visual Studio Code podemos simplemente dándole el F5 probarlo, depurarlo en local sin tener que estar subiéndolo o depurándolo en la nube directamente. Por otro lado, también tiene temas de escalabilidad automática. Nosotros usamos, por ejemplo, functions cuando hay variabilidad en la cantidad de llamadas que puedan entrar. Imagínate que de repente que te van entrando integraciones de registros, pero de repente te entran 100 registros, de repente te entran 5.000 registros, de repente te entran 100.000 registros. Si, por ejemplo, ponemos un Service Bus por delante, al meter los mensajes en el Service Bus, las funciones se van escalando solas y las va procesando rápidamente. De hecho, hay que tener un poquito de cuidado con esto porque a lo mejor el nivel de crecimiento que puedes tener en paralelismo de ejecución con las Azure Functions te pueden colapsar el Dataverse o te pueden colapsar el RP o donde estés llamando. Con lo cual también de la escalabilidad automática es una ventaja, pero también es un riesgo o es algo que hay que tener cuidado porque puede crecer de forma descontrolada, ¿no? Por otro lado, la disponibilidad, obviamente al estar en Azure, toda la parte de que se pueda pagar el servidor o paradas de servicio por cualquier tema técnico y demás, pues eso no ocurre porque al estar en la nube y estamos utilizando tecnología serverless o PaaS, en este caso, pues no tenemos que preocuparnos por la disponibilidad, es algo que está ahí mágicamente disponible para siempre. Gente que venimos mucho del mundo on-prem y de toda la vida, hace muchos años, con la nube ya nos estamos olvidando de lo que pasaba antiguamente, pero si tenías que instalarle un parche a un servidor de front de un front web que tenías dentro de unos servicios, pues a lo mejor tenías que mantener el parche de Windows y a lo mejor eso te hacía reiniciar el Windows y eso dejaba disponible un rato ese servicio, o tenías que tener otros servidores al lado con temas de enrutamientos y demás inteligentes para no perder la disponibilidad. Todos esos temas ya con la nube pues se olvidan, pero hay que recordar que estas cosas son muy poderosas. Por otro lado, es sin servidor, es decir, no tenemos un servidor por detrás. En realidad sí lo hay, ¿no? Obviamente en Azure sí que hay servidores,
pero bueno, mágicamente se van escalando y se van creando. Nosotros creamos todo a golpe de clic. Y es una de las cosas que tiene bonitas, ¿no? El tema de trabajar en desarrollo en Azure, bueno, que prácticamente una persona como yo, que no tiene ni idea de la parte de infraestructura en general y de seguridad, pues a golpe de clic me creo servicios y los voy consumiendo y no necesito, al menos para empezar, después para temas más serios sí que hace falta, no necesito a nadie de IT físico por detrás que lo esté manteniendo, instalando, configurando, etcétera. Y luego también un tema que puede ser beneficioso o peligroso que hay que tener en cuenta es la facturación por consumo. Es decir, si yo no uso la function, pues está ahí, tiene un mínimo coste de storage y demás, pero no tiene consumo. Si la uso mucho, obviamente hay que tener cuidado de que esto se puede disparar la facturación, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta también cuántas veces se dispara, tener en cuenta que no se embucle llamándose a sí mismo o que una función no llame a otra y se empiecen a embuclar, porque en un segundo a lo mejor se ejecuta 1.000.000 de veces y eso nos ha costado, no sé, 30 euros o lo que sea. Entonces hay que tener un poco de cuidado también de control del consumo, porque también una de las desventajas, si quieres, que tiene Azure es que bueno, como va todo por consumo, si bien se pueden poner controles, límites y demás, pues hay que tener cuidado que no se disparen los costes demasiado, ¿vale? Bien, entonces, antes de entrar a la parte de código específico, lo que quería comentar es un tema interesante. Yo personalmente, bueno, las Azure Functions se pueden desarrollar en distintos lenguajes. A mí personalmente me gusta desarrollar en NetCore, ¿vale? Al desarrollar en NetCore tenemos la desventaja que no podemos utilizar directamente la SDK de Dynamics que está hecha en NetFramework. ¿Ok? Entonces, la SDK de Dynamics de Dataverse está en NetFramework 4.6.5, si no me equivoco. Y claro, al final, si queremos trabajar con NetCore, pues nos hace que tengamos que hacer todas las llamadas y demás. Entonces, Microsoft sí que está desarrollando una API específica para Power Platform en general, para CDS en concreto, para poder hacer llamadas, conectar, create, consultas, retrieve, etcétera. Pero lleva bastante tiempo que está en alfa, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar aquí a ver si puedo pasar directamente aquí, si no. No, esto no es... aquí. Vale, aquí tengo en Nugget la SDK que os comentaba, que como veis está en alfa. La está desarrollando Microsoft, ¿vale? Como parte de la SDK de Dataverse. Y de hecho se va actualizando, por ejemplo, aquí veis que se actualizó hace 15 días, o sea que se mantiene bastante actualizado. Y de hecho está con las últimas versiones NetCore y demás. Lo que pasa es que al estar en alfa, pues tenemos la desventaja de que es como dice aquí, work in progress, ¿ok? Mucho cuidado con esto. A mí personalmente, yo la he estado probando un montón y testeando y la verdad es que va bastante bien, pero también advertiros que como está en alfa, ni siquiera en beta, está en alfa, no recomendaría poner esto en producción, sobre todo no porque no funcione, porque la verdad es que funciona bastante bien, de hecho, por las pruebas que yo he pasado, pues funciona bastante bien, pero mi experiencia fue que, por ejemplo, de repente te cambian una mayúscula por minúscula o te cambian alguna librería o algún nombre de una clase o quitan alguna funcionalidad y la cambian y puede provocar que casque tu código, ¿no? Entonces, lo suyo sería tener cuidado con esto y solamente utilizarla si es que, bueno, si estamos haciendo pruebas o demos, etcétera, pero yo intentaría no utilizar esto todavía en producción, al menos hasta que esté en beta o que ya esté en GA, ¿vale? Pero bueno, es importante saber que sí que tiene un montón de descargas, que lo utiliza mucha gente y que, bueno, la verdad que está bien. Igual yo os voy a mostrar un ejemplo de otra manera, ¿vale? Vale. Entonces, voy a contar un poco escenarios con Azure Functions, con Dataverse, ¿ok? Nosotros, por un lado, tenemos las Azure Functions, que las Azure Functions pues, se pueden disparar de diferente manera. Podemos dispararlo por un timer, puedo hacer una Azure Function que se dispare directamente con una petición HTTP. Podemos hacer que se dispare cuando se crea un registro, una cola, un registro, un JSON, un mensaje en una cola de un service bus. Podemos hacer cuando se crea un blob storage o con cualquiera de los triggers que veíamos antes.
En todos esos momentos yo puedo disparar una Azure Function, la Azure Function conectaría con Dataverse, luego vamos a ver algún ejemplo de cómo conectar con Dataverse y cómo conectar seguro, sobre todo en Azure Function para gestionar un poco las credenciales y todo eso. También podemos desde Dataverse llamar a Azure Functions, es decir, yo con Dataverse puedo extender la funcionalidad o bien de entrada porque Azure Functions esté llamando al Dataverse o bien porque el Dataverse esté llamando una función para hacer algo dentro del Dataverse o para hacer algo fuera del Dataverse, que queramos llamar a otro sitio, ¿vale? De hecho, la ventaja de hacer esto es que obviamente podemos escalarlo. Alguno me dirá, también puedes hacerlo dentro de un plugin en .NET dentro del Dataverse. Efectivamente, lo que pasa es que ahí tenemos ciertas limitaciones. Los plugins se ejecutan dentro de un sandbox, dentro del Dataverse, que tienen una serie de limitaciones en cuanto a qué clases puedo acceder o también en cuanto a tiempo, ¿vale? No puedo pasar el límite de 2 minutos de ejecución y además que obviamente ralentiza la ejecución del propio Dataverse, con lo cual perdemos rendimiento. Entonces, en ese sentido, muchas veces si tengo que hacer algo un poco más complejo, llamar a sitios o utilizar ciertas librerías que no me permite dentro del sandbox del Dataverse, lo que conviene es hacer la llamada a la function y en la function ya podemos hacer como si fuese un servicio externo, ¿vale? Entonces, ¿qué funcionalidades tiene Dataverse estándar para poder llamar a function? Por un lado, podemos hacer una llamada a un webhook directamente a la petición HTTP de la función y se dispara la function. Esto se hace a golpe de clic, lo vamos a ver como ejemplo. Podemos también crear un mensajito en Service Bus y hacer una llamada a un Service Bus directamente. Esto es estándar. Se puede hacer de Plugin Registration Tool y lo vamos a ver ahora en un ejemplo. También podemos desarrollarlo, ¿no? Puedo desarrollar por una assembly.net o por JavaScript, o es una llamada HTTP y también hacer llamadas directamente a la función, ¿vale? Por último, también lo que podemos hacer son llamadas tanto HTTP como a Service Bus desde Power Automate. Es decir, podría Dataverse disparar algo en Power Automate, desde Power Automate llamar a una Azure Function, que la Azure Function llame o bien a un Power Automate al Dataverse o cree cosas en Dataverse o para afuera. Entonces, aquí ya podemos empezar a meter combinaciones de integraciones como queramos en cuanto a un poco a la creatividad de cada uno. Incluso hay muchas más, ¿vale? Pero estas son un poco las que a mí se me ocurren de uso normal en proyectos tradicionales, si quieres, de CRM o de Dataverse en general y de Power Platform. Pero obviamente que podemos meter aquí Logic Apps, podemos meter aquí un App Service, podemos integrarnos a través de otras plataformas también, ¿vale? Pero bueno, básicamente estas son las que se me ocurrían así como más utilizadas, al menos por mí, y creo que, bueno, que son bastantes escenarios ya como para empezar a pensar en integraciones de distinto tipo. Y obviamente las Azure Functions se integran de forma nativa con App Insights. Es decir, yo quiero hacer cualquier cosa con Application Insights, hacer trazas de cómo se van ejecutando las Azure Functions, pues al final pues funcionan de forma nativa y tenemos toda la trazabilidad. A mí personalmente me gusta mucho el tema de las Azure Functions para extender la parte de Dataverse. De hecho, creo que a futuro, incluso a lo mejor toda la parte de assemblies y código que va dentro del Dataverse, a lo mejor antiguamente en entornos más on-prem y demás, pues tenía más sentido el tema de meter código dentro del server y tal. Ahora, el Dataverse como se consume como un servicio, pues a lo mejor tiene más sentido pues directamente echar ese código en la Azure Function con mucho más control y bueno, de alguna manera paquetizarlo. A lo mejor incluso estaría chulo, a lo mejor, y creo que hay incluso en las propuestas para Microsoft es el tema de poder meter Azure Functions dentro de las solutions de Dataverse, que sería ya genial porque podríamos desplegar directamente la function con la propia solución del Dataverse, con lo cual los despliegues también se simplificarían mucho, ¿vale? Pues nada, no quiero hablar más de esto, vamos a meternos en la demo. Creo que tengo unos 20 y tantos minutos y espero no aburriros demasiado, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer, voy a abrir el Visual Studio Code y os voy a enseñar un poco lo que tengo aquí de Visual Studio Code. Creo que se ve bastante bien. Voy a comprobar que se lea un poco el código si no le pongo zoom. Pero bueno, básicamente en Visual Studio Code pues yo voy a desarrollar todo lo que quiera en Netcore. Creo que sí que se lee bien, pero bueno, voy a poner un poquito de zoom. Entonces, bueno, básicamente lo que he hecho aquí en Visual Studio Code me lo he instalado, lo he configurado y le he instalado algunas extensiones como la extensión de Azure, la extensión de Azure Functions
y la extensión de C# para que me permita también depurar y demás, ¿vale? Con lo cual, básicamente con estas 3 extensiones la podemos empezar a jugar con las Azure Functions. ¿Y cómo podemos crear una Azure Function desde cero desde Visual Studio? Pues al instalar las extensiones, pues tenemos aquí el tema de las Visual Studio Code y tenemos aquí pues la suscripción y desde aquí podemos directamente o bien crear un nuevo proyecto o bien crear una nueva función, ¿vale? En este caso, pues voy a crear una nueva función de tipo, aquí tenemos todos los disparadores que puede haber, en este caso voy a coger de HTTP, aquí le podemos poner un nombre, por ejemplo, SS21 Debian, por ejemplo, ¿vale? Aquí le podemos poner el nombre de la función. Y aquí también le podemos decir el access right, si va a ser anónimo o si va a tener gestionada la autenticación en la función. En este caso lo va a ser anónimo. Automáticamente empieza a crearlo y ya nos crea una base de lo que podría llegar a ser esa función, ¿vale? Aquí ya nos queda el get, el post. Si queremos que funcione con get o post, podemos quitarlo de aquí y modificarlo para que ya lo gestione. Y luego, finalmente, vamos a ver cómo se puede hacer un deploy y crear estas funciones desde aquí. En este caso, yo tengo aquí 2 function apps que desde aquí mismo pues, puedo ver las que ya tenía creadas y os voy a mostrar un poco tengo una de HTTP y otra con Service Bus. En este caso, por ejemplo, tengo aquí una que es de tipo HTTP que, bueno, básicamente lo que hace es que crea un contacto. De hecho, vamos a ver aquí. Tengo aquí los contactos. Si busco por Debian, actualizo, pues tengo estos contactos. No soy muy creativo para los ejemplos, ya os digo, pero bueno, vamos a hacer un ejemplo en donde voy a crear un contacto que se llama Demian55 y se va a crear directamente ahí, ¿vale? Lo importante cuando vamos a trabajar con Azure Functions es, aquí ya esto lo voy a minimizar por aquí, ¿vale? Para que se vea más esto. Cómo nos vamos a conectar contra el Dataverse. Una forma de conectarnos con el Dataverse podría ser utilizando la librería que comentábamos antes, que tengo aquí, de NuGet, ¿vale? Utilizando esto. De hecho, si queremos instalarlo sin más, me cojo y me copio este código de NetCli y lo ejecuto aquí en la consola, en el terminal. Lo podemos ejecutar aquí mismo. ¡Paf! Si lo ejecutamos, pues esto lo que va a hacer es instalarlo, las librerías de este NuGet. Y bueno, al final tendremos la librería para poder utilizarla. Pero si no queremos utilizar esto, en este caso, pues yo no suelo utilizarlo en proyectos que tengan que ir a producción de verdad, ¿vale? Solo para hacer pruebas. Bueno, a veces lo que hace la gente que nosotros hacemos es nos creamos directamente una librería común para poder conectarnos en lo que llamamos Web API, pero bueno, para conectarnos con la API. Entonces, básicamente lo que hacemos es que tenemos una creación de un objeto. Ese objeto, al final, lo que hace es crear un client y con ese client después podemos hacer directamente las llamadas a los creates, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tenemos, cuando creamos el objeto, le tengo que pasar una serie de parámetros, que en este caso son la URL, el client ID, el client secret y el tenant ID. Y una vez que lo tengo, genero un token, como una llamada estándar contra cualquier servicio de Microsoft en la nube. Luego genero un ejemplo de un contacto en un JSON y ese objeto es el que se lo paso para que lo cree en la librería de contactos y ya está, ¿vale? Bastante sencillo. De hecho, aquí, bueno, esto es de tipo JSON, ¿vale? Lo importante aquí es que lo que no suelo gustarme es que aquí estén hardcodeados, obviamente, porque no es seguro ni bonito bueno, ni es una buena práctica. El tema de tener el client secret, el client ID y el tenant ID, ¿vale? Entonces, ¿cómo voy a guardar estos datos? Pues los voy a guardar en un Key Vault, ¿vale? ¿Cómo se guarda un Key Vault? De hecho, de esta manera, pues yo puedo desarrollar todo mi código sin saber cuáles son las credenciales. Entonces, ¿cómo se hace lo del Key Vault? Pues al final tenemos aquí en Azure, aquí yo ya tengo un Key Vault, que es un almacén de claves. Y en este Key Vault, pues tenemos aquí una serie de secretos.
Y cada uno de los secretos yo ya los tengo creados con el client ID, el client secret, el tenant ID y la URL, ¿vale? Por ejemplo, si yo cojo aquí la URL y hago clic en el keyboard, puedo decirle aquí que me muestre el valor secreto y aquí me muestra pues lo que tengo parametrizado aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo se gestiona la seguridad de todo esto? Pues tiene un poquito de truco. Lo primero que hay que hacer es, si yo sé la función que va a hacer la llamada a este keyboard, tengo que darle una seguridad y necesito el ID del objeto que va a hacer la llamada a este keyboard. En este caso, como la llamada la voy a hacer de una function, lo que tengo que hacer es venirme aquí a la function, app, ¿vale? A la aplicación de funciones y me voy a identidad, ¿vale? Y aquí en identidad lo que tengo que hacer es activar esto que está aquí y al activarlo me va a dar el ID del objeto que quiero darle seguridad. Con esto me lo copio y al copiarlo me vuelvo al keyboard y aquí en directivas de acceso del keyboard lo que hago es agregar una nueva directiva de acceso. Y cuando le doy de alta la nueva directiva de acceso le voy a decir que le voy a dar permisos de obtener y enumerar, es decir, de consultar, solamente consultar, los permisos de los secrets, que los secrets son los que vimos antes, ¿ok? Que ya tengo creados. Entonces, al tener los secrets ya creados, lo que hago aquí es buscar el objeto, le voy a decir a quién le voy a dar acceso a esto. Y le voy a dar acceso a la function. Aquí ya había copiado el ID y aquí ya me aparece la function. Al seleccionarlo, ya permito, pues, darle seguridad a este objeto. O sea, le voy a decir que la function pueda leer los keywords que tengo aquí. Con lo cual, alguien que gestione la seguridad o el acceso al Dataverse lo puede gestionar desde aquí mismo y yo desde el código, pues no tengo nada hardcodeado, ni siquiera lo tengo en ningún JSON de por aquí ni nada. Simplemente le voy a decir que voy a crearme un objeto para leer del keyboard, que el keyboard se llama Scottish Summit Keyboard, ¿vale? De hecho, si lo veis, aquí tenemos la URL del keyboard, información general. Aquí tenemos la URL del almacén, la URI del almacén, que es lo que le paso aquí. Es decir, aquí genero esa URI. Y entonces me creo un cliente que ya me hace secret con unas credenciales predeterminadas y luego voy leyendo el client secret, la URL, el client ID y el tenant ID. Y después ya cojo el .value, va a coger el string de cada objeto y ya tengo aquí la conexión con la API. Genero el token y se crea el contacto, ¿vale? Otra cosa interesante que tenemos aquí en Visual Studio Code, pues es también que si le doy al F5, aquí tengo un breakpoint, pues le doy al F5, lo que puedo hacer es depurarlo. Entonces, aquí empieza a ejecutar una serie de cosas, me levanta una serie de servicios en local para poder depurar. Incluso puedo depurar temas con Blob Storage o puedo depurar también temas de colas de Service Bus y demás. Hay emuladores también para poder trabajar en local con eso. Y una vez que acaba, pues aquí me dice, aquí están publicados las functions. Entonces, yo lo que puedo hacer aquí es, si le doy al control, clic, pues me abre en el navegador y ejecuta la función. Y aquí ya me entra, ¿no? Entonces, a partir de aquí ya puedo empezar a depurar, como siempre. Entonces, aquí voy depurando. Se me he quedado por aquí depurando. Ahí está. La URL, el client ID, el tenant ID. Entonces, aquí lo que hago de primero es genero el objeto. Aquí le estoy pasando, por ejemplo, la URL. Aquí le estoy pasando el client ID, el secret, demás, ¿vale? Una serie de parámetros. Genero un token para poder hacer llamadas después al método. Genero un objeto de tipo JSON con first name Demian55, last name Raskovan, ¿vale? Y llamo a un método que ya tengo yo en una clase mía que simplemente pues añade un objeto en esta lista de objetos, ¿vale? Que es la de contacts, es estándar, ¿vale? Es una llamada estándar HTTP contra la web API, ¿ok? Aquí ya os digo que podéis utilizar la que queráis vosotros. Esta es una que nos hemos creado nosotros, que tenemos como una librería común. Entonces, esto lo que está haciendo es crearlo y finalmente termina. Entonces, aquí yo lo paro la ejecución y si me voy ahora al CRM, espero que haya funcionado y me haya creado el registro. Ahí está, Demian55, ¿ok? De esta manera, pues ya hemos creado una primera función bastante sencillita, pero bueno, lo importante es que le hemos creado con seguridad, en donde el keyword está en otro sitio. Hemos gestionado un poco, cómo no,
cómo vamos a hacer la llamada y poco más. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, me voy a ir a la parte de Azure y voy a decir, ok, voy a publicar. Y aquí le voy a decir en qué suscripción quiero publicar esto, en qué app, función app la quiero publicar y me dice, se va a sobreescribir todo, le digo que sí, y esto empieza la publicación y publica todo de forma bastante sencilla. Me gusta mucho trabajar con esto, con Visual Studio Code, porque la verdad es que es muchísimo más ágil que Visual Studio normal, más rapidito para desarrollar y todo. Y bueno, al final pues te permite hacer un montón de cosas bastante ágil y bastante rápido. Ahí se está desplegando. Bueno, esto termina de desplegarlo y te dice que ok, te manda un log de la ejecución y poco más, ¿vale? Vamos a esperar a que termine, que creo que esto ya está acabando. Bueno, voy a saltar ahora lo vemos que termina de publicar. Entonces, viniendo un poco aquí, lo que voy a hacer ahora es mostraros cómo se podría crear una función desde aquí mismo, ¿vale? Entonces, si le voy a dar aquí a agregar function app, vamos a crear una function app bastante rápido. Voy a ir pasando rápido para que veáis también cómo lo voy a crear en este grupo de recursos. Aquí le voy a llamar SS2021 Demian. Esto, por ejemplo. Aquí podemos decirle de qué lenguaje quiero. En este caso va a ser .NET Core de 3.0 y la quiero desplegar en el norte de Europa. Aquí. Revisar y crear. Esto me crea rápidamente la function app y después podemos empezar a crear la function. Nos va mostrando un poco la implementación, cómo lo va ejecutando. Bueno, mientras se va ejecutando esto, que ahora termina de crearlo, os muestro también que desde el Plugin Registration Tool lo que podemos hacer, que os comentaba, esto es algo que ya existe hace tiempo, pero bueno, podemos, por un lado, conectar un servicio para que vaya creando en una cola de Service Bus lo que va ocurriendo en el Dataverse. Esto podemos desde aquí, con un connection stream directo del Service Bus, podríamos conectarnos. O bien tenemos un asistente para poder rellenar pues, la cola, si es un topic, si es un event hub, etcétera, y podemos registrar toda la información que queramos aquí. Una vez que esto está registrado, el Service Endpoint, desde aquí lo que podemos hacer es, como cualquier plugin, crearle steps. Entonces, automáticamente y sin tener que hacer nada, yo lo que hago es, por ejemplo, cuando se crea una cuenta, de hecho aquí lo tengo, cuando se crea una cuenta, cuando se actualiza un contacto, igual que como funciona un plugin, puedo hacer que se creen objetos en una cola, que eso puedan disparar una function, por ejemplo, ¿vale? Y lo mismo también podemos hacer para un webhook o por una petición HTTP, que aquí ya tengo una creada, por ejemplo, que era una function, que aquí ya tengo que se dispara por HTTP. Aquí le puedo poner parámetros y que automáticamente, cuando ocurran los pasos que yo defino aquí, por ejemplo, al crear un caso, una incidencia, llamen directamente ahí. De esta manera, pues sin hacer nada de código, pues nuestro Dataverse va a estar haciendo llamadas directamente fuera. Aquí tenemos el recurso ya creado. Y lo que vamos a hacer ahora es crear una función rapidita de HTTP. ¿Vale? Al crear una función dentro de esta, le puedo decir aquí los triggers que yo quiera. Hay un montón de triggers, como ya vimos antes del Visual Studio. Puedo crear aquí la función, le puedo poner aquí un nombre y directamente lo mismo que veíamos antes, la autorización. Como veis, son los mismos parámetros que teníamos antes en el Visual Studio. Y bueno, podemos directamente crearlo desde aquí. La diferencia que tiene esto es que al crear la función desde aquí, podemos editar el código en el propio portal de Azure, que ahora lo vais a ver. Aquí vemos las veces que se ejecutó y demás. Y si voy a código y prueba, podemos desde aquí mismo ver el código de la función y modificarlo. ¿Ok? Podemos desde aquí mismo hacer modificaciones, por ejemplo, de lo que queramos. En vez de poner hello, podemos ponerle hola y bueno, podemos hacer lo que queramos. Y al darle guardar, lo que ocurre es que esto se compila y queda funcionando ya directamente aquí. ¿Vale?
Entonces lo que podemos hacer ahora es probarlo y ejecutarlo. Entonces aquí puedo ponerle, por ejemplo, quiero ejecutar esto. Y al ejecutarlo me pone hola, Azure, etc. Puedo cambiar aquí esto y le puedo decir que en vez de Azure ponga Debian. Es el parámetro que le voy a pasar. Digo, OK. Y la salida va a ejecutar este trocito de código y pone hola, Debian, y el código que está aquí, ¿vale? Que es bastante sencillito. Si quiero llamar esta función desde fuera, es decir, por ejemplo, desde una... podemos llamarlo o bien desde Dataverse o bien desde Flow, lo que hago es me copio esta URL que tengo aquí y me puedo ir a Flows, a mis flujos, por ejemplo, me creo un nuevo flujo de nube instantánea. Voy un poco rápido, no quiero perder mucho tiempo en cómo se crea un flow, pero sí lo importante de cómo puedo hacer una llamada a esa función que acabo de crear con el trozo de código que yo quiera. Al final yo puedo coger desde aquí y buscar el conector de HTTP y utilizar este conector directamente, por ejemplo, de tipo post, con la URL que me acabo de copiar y con un cuerpo que podría ser, por ejemplo, name, ¿vale? Si le damos a guardar, aquí le metí, bueno, esto puede ser dinámico y demás. Una vez que tenemos esto guardado, lo que vamos a hacer es probarlo manualmente. Le vamos a probar y le vamos a ejecutar. Entonces esto ya lanza la ejecución del flow y ahí, como veis, pues ahí ha entrado una petición y podemos incluso ver desde aquí la respuesta que me está dando mi function, ¿vale? Que es lo que veíamos antes. Hola Debian, ta, ta, ta. Entonces, fijaros qué rápido es crear una function, llamarla desde un flow o incluso lo mismo, crearla y llamarla desde el propio Dataverse. Desde el propio Dataverse, si quisiese hacer la llamada desde aquí mismo, lo podría venir y decir, quiero crear una nueva con un endpoint que sea mi función. Le podemos decir que aquí los parámetros se los voy a pasar por query string o pasarle parámetros, darle a guardar y ya automáticamente lo tendríamos. Aquí creo que me falta algo, pero bueno, podríamos directamente utilizarlo, ¿vale? Por otro lado, otra de los tipos de cosas que se pueden hacer con todo esto es, una vez que yo tengo la function, en este caso la function que acabamos de crear, podemos utilizar API Management de Azure para exponerlo y generarlo también con documentación Swagger y demás, que, bueno, todo lo que te da API Management de funcionalidad, ¿vale? No me voy a meter en todo esto de API Management, pero bueno, la idea es que yo estoy dentro de una function y quiero exponer esto a través de un API Management. Puedo crear desde aquí mismo una nueva API Management. Aquí le tengo que poner un nombre, 21, que sea. Y le vamos a crear y esto me crea un entorno de API Management vale, ahora la está creando. A ver si me da tiempo de enseñar esto. Lo que quiero hacer con esto es utilizar la descripción Swagger que me va a dar la API Management que me está exponiendo mi function HTTP, para crear un conector personalizado en Power Automate para poder utilizarlo en cualquier flow. Con lo cual, no sé si queda muy claro, pero la idea es que yo puedo crearme mis functions, exponerlas por el API Management y una vez que la tengo, le digo que aquí está, lo voy a vincular y desde aquí mismo le voy a seleccionar y le voy a crear. Y con esto lo que va a hacer es exponerme mi function a través de un API Management en la cual voy a tener una descripción Swagger y eso lo voy a poder exponer como una serie de conectores personalizados, específicos en Power Automate. De hecho, tengo desde aquí mismo descargar definición OpenAPI. Esto me lo voy a descargar, al final es una descripción JSON que me voy a descargar de aquí mismo, que me permite irme a Power Automate, crear aquí en conectores personalizados. Voy a salir del flujo. Y desde aquí mismo, pues, crear... Hay varias formas aquí, lo importante, la que quería mostrar era esta nueva. Desde aquí yo puedo importar el ficherito este que acabamos de descargar de descripción, continuar. Y desde aquí mismo le damos a seguridad. Bueno, vamos pasando por todas las pestañitas, seguridad, definición.
Vale, aquí tenemos toda la definición ya creada por defecto porque ya se descargó la descripción de Swagger del otro sitio y desde aquí mismo podemos darle a crear conector. Creo que aquí me va a dar un error porque... vale, sí. Entonces, podemos también desde aquí editar con Swagger las respuestas. Y aquí me está diciendo que está esperando un string cuando le estoy dando un null. Entonces, aquí yo lo que puedo hacer es cambiar esto de string. ¿Vale? Y con esto yo creo que se arregla. ¿Vale? Ya desde aquí podemos crear el conector. Y está guardando el conector personalizado. Este conector lo puedo utilizar después en todos los puntos que tengo para utilizarlo dentro de Power Automate. ¿Vale? Y le damos a cerrar. Como veis, aquí ya tengo el conector creado, que puedo utilizarlo después en cualquier Power Automate. Como veis, bueno, es un poco empezar a utilizar la imaginación, si quieres, de alguna manera, para ver qué es lo que tenemos que usar y no usar. La idea es que podemos empezar o bien por el Visual Studio o bien por el portal. Veis aquí ya que esto se terminó de desplegar bien y demás. Y bueno, utilizando Visual Studio Code, pues podemos hacer nuestras propias functions como queramos. También mostrados también el ejemplo de la función desde Service Bus. Lo único que cambia básicamente es la forma que entran los mensajes, está un poco diferente. Tengo la conexión, que es la conexión del Service Bus, y la cola, el nombre de la cola que va a disparar esta función. Entonces puede cambiar también después de las propias functions. De hecho, en el portal de Azure, volviendo a las functions, tengo aquí funciones. Bueno, esta que es HTTP, podemos ver aquí la integración y nos muestra gráficamente cómo es el disparo y la ejecución, el desencadenador y la salida de la función. Si tuviésemos otra función con Service Bus, pues diría cuál es el desencadenador y cuál es el resultado. ¿Vale? Pero bueno, la idea es que es tan abierto como queramos. Al final podemos aquí crear de todo, ¿no? Ok, volviendo un poco a la PPT, por cerrar un poco. Todo esto tiene toneladas de opciones de temas de seguridad, de temas de escalabilidad, de temas de llamadas, de formatos, de rendimiento, de todo. Lo que os recomiendo con todo esto es, primero, estudiar. Hay que estudiar todo el tiempo. Esto no se para nunca. De hecho, yo utilizo muchas veces estas sesiones para autoformarme y autoactualizarme. Y esto no vale que me estudio una vez al año, 2 veces al año. Es constante. Es decir, os recomiendo que dediquéis 1, 2 horas, 3 horas a la semana mínimo o medio día a la semana a estudiar todo lo nuevo. Cada vez que entro al portal de Azure, al portal de Dataverse o al Power Platform, al portal de Power Platform, pues siempre hay 3, 4 botones nuevos que hacen cosas distintas. Hay que saber qué hacen para poder utilizarlos. Luego hay que imaginar, como hay tantos caminos y tantas formas de conectarnos de todo, pues hay que tener un poquito de imaginación. Es no hacer siempre estructurado y hacer siempre las mismas cosas. Es intentar darle la vuelta. ¿Qué ocurre si lo intento romper dando vuelta, llamando al revés de como lo estaba pensando? A lo mejor escala mejor, a lo mejor es más seguro, a lo mejor puedo depurarlo mejor. Hay que ir viendo cada cosa. Luego probar mucho. El tema de estudiar y probar es fundamental. Diseñarlo e implementarlo. Y una vez que lo hacemos, es volver a hacerlo otra vez. Y 3 recomendaciones importantes. Una es ser creativos, buscar ideas creativas. Hay muchísimas herramientas en Azure y en la nube y miles que están apareciendo todo el tiempo y que van modificándose las que había anteriormente. Alguna que parecía que ya no se usaba más ahora, sacaron 3 cosas nuevas que a lo mejor pueden encajar por un escenario técnico de negocio en concreto. Segundo, tiene un poquito de problema, pero creo que hay que intentar de forma controlada asumir ciertos riesgos. Es decir, mira, esto no lo conozco del todo, acaba de salir hace 2 semanas. Obviamente que no esté en preview, que esté en GA, pero si acaba de salir hace 2 semanas, pues probarlo e intentar implementarlo. No acomodarse en lo que ya conocemos que funciona, que también en algunos escenarios es necesario, sino también a veces intentar darle la vuelta a ese riesgo adicional que tiene probar cosas nuevas y a lo mejor incluso la solución termina siendo mucho mejor y sobre todo acumular mucho conocimiento, siempre, ¿vale? Y con esto, pues no sé si me he pasado de tiempo o no, pero